Ya, gracias, estudiante. Igual, voy a explicar lo mismo que estaba explicando allá, pero en la pizarra. Entonces yo tengo en el plano de X y Y, ¿ya? Yo tengo una onda que viaja. Ya. Una onda, ¿verdad? Esta onda tiene unos elementos. Esta onda es de tipo transversal. Transversal. Onda transversal. Y esta de acá es una onda longitudinal. Esta onda longitudinal se dirige de forma paralela, ¿no? A su dirección. Y esta de acá se dirige de manera perpendicular a su dirección. Bien. Los extremos de arriba, se llaman rectas. Y los extremos de abajo se llaman varas. Ahora, entre la superficie del eje y la máxima elongación de la recta, ¿qué hay ahí? También del valle, ¿qué hay? ¿Qué hay ahí? Que tiene el valor de X. ¿Cómo se llama el valor de X? Amplitud. Por distancia. Distancia a la onda. Amplitud o distancia a la onda. De lo que está el equilibrio, ¿no? Se llama X. Pero que la onda lo hace en un tiempo determinado, o sea, en un periodo. A ver, ya. Entonces, ponemos que la onda ya en un periodo. Pero ese periodo la onda lo hace en un segundo. Ah, ya. Entonces sería 1 sobre la frecuencia. Porque la frecuencia con la que establecí este ciclo, de que la frecuencia esté expresada en ciclo por segundo. ¿Por qué? Porque, miren, de aquí a esta cresta, a este valle, nosotros tenemos puntos suspensivos, ¿qué se produce ahí? ¿Qué hay ahí? Un ciclo. Y un ciclo que es igual. Un ciclo que es igual. El ciclo de la onda que es igual, lo separamos, lo traemos hasta abajo. Pero está en plano, está en plano. Tenemos plano. ¿Ya? Hay 4 cuadrantes. Entonces observamos que cada cuadrante de aquí, ¿cuánto vale? Un ángulo, 180 grados. Y el otro cuadrante que está acá, ¿cuánto vale? 180 grados. Y 180 grados, aquí es igual a pi, a una pi por radial. Y el otro 180 también será otra pi por radial. Por lo tanto, el ciclo de la onda es igual a 2pi radial. ¿No? 2pi radial. Pues también yo puedo decir que como el ciclo
¿no? Trabaja con la frecuencia, el ciclo sería igual a 2pi por la frecuencia. Porque lo hace en un tiempo, ¿no? En un tiempo. Estos ciclos lo hacen en un tiempo, o sea, en un periodo. Y como hace un tiempo en un periodo, el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Y por lo tanto, si yo reemplazo el periodo, entonces yo digo aquí que el ciclo es igual a 2pi por la frecuencia. ¿Qué más? Observo que entre cresta y cresta ya hay una distancia llamada longitud de onda. Longitud de onda. Y la longitud de onda, las unidades de medida de la longitud de onda son metro, centímetro, nanómetro, ángstrom. Esas son las unidades de medida, ¿no?, de la longitud de onda. Pues también yo puedo decir en metros por ciclo. Y cuando yo hablo de ciclo, ¿de qué estoy hablando? De la frecuencia. De la frecuencia. Ciclo es sinónimo de frecuencia. De ahí que la frecuencia es igual al ciclo por segundo. O segundo a lo menos 1. O hertz. Tiene 3 unidades. O también puedo decirle vibraciones por segundo. ¿Hasta ahí está claro, estudiantes? ¿Tienen alguna pregunta? No, profesor. Ya. Bien, vamos a borrar. Continuamos. Y ya sabemos que la onda tiene crestas y valles, ¿no? Esta onda viaja a una velocidad determinada. Velocidad. Por lo tanto, las características de la onda son la velocidad, la longitud de onda y la frecuencia. Ya lo conocemos. Ya. Bien, listo. Vamos esto porque sabemos qué es esto. Ocurre que la onda siempre parte de lo siguiente. La onda siempre parte de X o de X'. Si parte de X, ¿no? Eso tendrá una función trigonómica. Allá, si parte de X, entonces yo digo, si parte de X, la función de la onda en una amplitud determinada, la función de la onda en una amplitud, o sea, la función de X, es igual, y parte de ahí arriba es igual al seno del ciclo, o sea, el seno de 2pi por la frecuencia. ¿Ya? Y lo contrario, si no parte de aquí, no es que parte de aquí, del origen, parte del origen. Entonces eso será igual a la función de X igual al coseno del ángulo. Si parte del origen. Y si lo reemplazo, quedaría la función de X es igual al coseno de 2pi por la frecuencia. Porque, ¿qué me demuestra esto? Que esta es la ecuación de la onda. Esta es la ecuación de la onda. Cuando parte del origen, cuando parte de X.
Si han visto ustedes gráficas de imágenes de onda que parten del origen y parten de X, es por esta razón, por esa ecuación de las ondas. Como tiene velocidad, ¿no? Entonces las cuerdas deben de moverse por algún sentido, por alguna manera. ¿Quién las mueve? En las ondas electromagnéticas las mueve simplemente un aparato, un equipo que produce ondas, que transporta energía. La onda transporta energía. Coma, no materia. Todas las ondas transportan energía, pero no materia. No hay materia. La onda transporta energía, pero no materia. ¿Ven? Yo tengo una onda. Y aquí tengo un pedazo de vidrio. Cuando atraviesa el vidrio, seguirá siendo onda. Sí. ¿Cambia la frecuencia? No, la frecuencia no se altera. ¿Esta onda tiene materia? No tiene materia. Por lo tanto, ¿no? La onda transporta energía, pero no materia. Permiso un ratito, estudiantes. ¿Alguna pregunta respecto de esto, estudiantes? ¿No tienen preguntas? Profesor, yo una pregunta. Dígame. Quisiera saber, cuando explicó eso de 2pi por frecuencia, ¿a qué se daba? Ahí en esa parte me perdí. Se Sé perdió. que un ciclo, sí, sé que un ciclo vale 2pi, Sí. pero decimos que la frecuencia es un ciclo por segundo, ¿no? ¿Verdad? Correcto. Ya, entonces yo no sé por qué, no entiendo por qué se multiplica 2pi por la frecuencia. Ah, ya. Ah, Listo. ujú. Mire, ocurre que la onda recorre un espacio, ¿verdad? En ese espacio que recorre, lo hace en un tiempo determinado. Regularmente, la onda viaja en un ciclo por segundo. Entonces, la frecuencia tiene que ver con los ciclos. Porque como estamos hablando del ciclo, entonces estamos hablando de 2pi, que lo hace en un tiempo. Y es simple. Periodo, que es t, es igual a 1 sobre la frecuencia. Entonces, como lo hace, la onda viaja en un ciclo, o sea, en un 2pi, tiene que ser sobre una frecuencia. Entonces, como es sobre una frecuencia, entonces yo digo que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Pero, perdón, como el ciclo viaja en un tiempo, que es el periodo, entonces eso yo reemplazo periodo por frecuencia, porque son inversos. Y al reemplazarlo,
digo que por cada onda hay un ciclo y que cada ciclo de la onda lo hace un tiempo determinado, o sea, en una frecuencia, el ciclo que es igual a 2pi lo hace en una frecuencia determinada, en un tiempo determinado. De ahí que frecuencia es igual a ciclo por segundo. Ciclo, en un segundo. O también yo puedo decir vibraciones por segundo. O puedo decir segundo a la menos 1. Y segundo a la menos 1, de acuerdo a Friedrich Hertz, es igual a 1 Hertz. Es solamente cuestión de familiarizarse estando dándole a esto para entender que la onda viaja o tiene 3 características, 3 variables, que son la velocidad de propagación, la longitud de onda y la frecuencia. Entonces, si nosotros tenemos esas 3 variables, ya tenemos entendido que la onda lo hace en un tiempo, o sea, en una frecuencia. Profe, una pregunta, disculpe. Si dice que la onda no transporta la materia, pero ¿qué tipo de energía transporta las ondas? Todo, o sea, depende si es mecánica o electromagnética o cómo. Esa parte no entendí. Claro, pero las ondas tienen diferentes tipos de energía, ¿no? Las ondas electromagnéticas lo hacen con una energía potencial. Ah, energía potencial. Ah, ok. Claro. Si no, ¿cómo llegan? Por Sí, ejemplo, el cable submarino que hay para comunicarnos con el internet, con los teléfonos celulares, debe de tener la energía necesaria para transportar la onda. La onda simplemente lo que hace es transportar la energía de un cuerpo material. ¿Y cómo viaja esa onda? Viaja en forma sinusoidal. ¿Y qué es la sinusoidal? Los científicos vieron que para poder llevar comunicación digital tenía que haber un medio, una manera. La manera era esta así. Y era como ellos vieron cómo las serpientes, ¿no? Las serpientes viajaban, se trasladaban en forma sinusoide. Esa forma sinusoide es la que tiene el cable submarino. Porque el cable submarino no es que viaja de manera circular, es de manera así. Así, y luego así, así. Y adentro de cada cable hay miles de espejos, millones de espejos. Y esos milloncitos de espejos son los que el uno comunica al otro de información. Y de tal manera que nosotros podemos ver rápidamente imágenes y también comunicarnos. Entonces eso se llama la fibra óptica. En física 1 tienen que haberles dado a ustedes ese fenómeno de reflexión, llamado, y refracción al mismo tiempo, llamado fibra óptica. ¿Les dieron fibra óptica? ¿Ah? ¿Les hablaron en algún momento lo que es la fibra óptica? o sea, soy sincero, profesor, no. ¿Cómo? En mi curso paralelo, no. Ya. Bueno, entonces yo los invito para que ustedes se metan a YouTube, averigüen lo que es la fibra óptica y cómo los científicos, en este caso los israelíes, descubrieron que a través del movimiento de las serpientes podían comunicarse. Y es que la serpiente cuando se va moviendo va dejando comunicación en el piso para que otras serpientes se comuniquen. Sí sabían eso, ¿no? Pues bien, ese mecanismo es el que nos permite a nosotros ver imágenes de nuestros celulares, escucharnos, ver películas, entretenernos, bueno, una serie de cosas. Es por ese mecanismo de la fibra óptica que hay adentro, unos espejos chiquititos, diminutos, ¿no? Que se comunican el uno con el otro y va produciendo reflexión, reflexión, reflexión. Es algo muy interesante. Adentro, abran ustedes en algún momento una fibra óptica, se van a encontrar una serie de espejitos, espejitos. Pero claro, con unos cables, unos cablecitos de fibra. Bien, entonces, entendido este fenómeno, nosotros ahora vamos a descubrir cómo la onda se propaga a
a una determinada velocidad. Eso se llama onda sonora. Veamos la diapositiva de ondas sonoras. Les comparto onda sonora. Uf. Para explicar las ondas sonoras tenemos que explicar del movimiento ondulatorio. El movimiento ondulatorio lo van a encontrar ustedes, esta expresión, en el libro de física de Paul Tippens. Es aquel que está formado por una gota de agua que cae en un estanque de ondas. Las ondas son capaces de transmitir energía de un lugar a otro, como una perturbación, solo con movimientos localizados de partículas individuales. Ahí vemos, ¿no? Cómo lanzamos una piedra en un estanque y se van produciendo una serie de círculos. Ese hacerse círculos, o dos círculos, dos piedritas que lancemos al mismo tiempo en un tanque, van a producir varios círculos. Esta unión de varios círculos se van a ir uniendo uno con otro hasta producir una interferencia. Veamos antes de ver esta parte, la interferencia. Eso me faltó. La interferencia nosotros la producimos con dos pulsos. Uno aquí y otro acá. Cuando activamos estos dos pulsos, en agua, aquí tenemos agua, nos damos la idea de que esto es agua, se forma un círculo, otro círculo. Pero como estos tienen que propagarse, se propagan en el vacío, se siguen propagando, van a seguir formando más círculos, más círculos. ¿Ya? Y me produce este fenómeno de interferencia de la onda. Este fenómeno de interferencia de la onda tiene dos cuestiones especiales. Lo digo acá. Entonces yo tengo este fenómeno, que es esta. Entonces, cuando se cruza aquí, el cruce aquí, de acá, de acá, de aquí, ese cruce se llama nodo. Nodo. Y esto que está aquí se llama antinodo. Entonces, la agrupación de los nodos y antinodos me produce esta imagen. Que si yo veo los nodos en estos, ¿ya? Tengo las llamadas líneas nodales. Líneas nodales. Este fenómeno de las líneas nodales me permite ver imagen. ¿Y cuáles son los antinodos? Estos son los antinodos. La construcción de nodos y antinodos me produce una interferencia de la onda. Quiere decir que a medida que crece una onda, va la otra más creciendo. En otras palabras, lo que hago es una superposición de la onda. Se va superponiendo una onda con la otra. Y ahí hay dos tipos de interferencia, una conductiva y una destructiva. Entonces les voy a dibujar una para que ustedes me digan cuál es, si es constructiva o destructiva.
O sea, profesor, que una interferencia se da cuando se encuentran dos o más ondas, ¿no, verdad? Claro, dos más uno. Ay, ay, ay. Cuando llueve, ustedes han visto llover, ¿verdad? De sus casitas. Las gotitas de agua caen en el techo abajo, ¿no? Y se van formando unos círculos. Pero como son varios círculos, ustedes van viendo ese fenómeno de la interferencia. Eso es una parte normal. En el laboratorio nosotros tenemos otro sistema, con unos pulsos, con unos pulsos eléctricos, nosotros producimos a una superficie de agua y se observan diferentes fenómenos de interferencia. Esta semana, en el laboratorio de física, vamos a observar ese fenómeno de interferencia de luz. Aquí se lo estoy hablando de manera teórica. En el laboratorio se los voy a demostrar con evidencia de que sí hay una interferencia de luz. Ahora, con este fenómeno de interferencia yo puedo ver imágenes. ¿Sí? Este fenómeno de interferencia lo utiliza el sonar. Los barcos utilizan este sistema para ver los cardúmenes que se encuentran debajo del agua. A diferencia, para poder ver un feto, un producto, el producto de un embarazo, ¿no? Eso se hace con el efecto Doppler, que es con otro sistema que ya se los voy a demostrar en el laboratorio de práctica. Con el efecto Doppler yo puedo ver inclusive, me voy a un ecografista, le digo que me observe mi abdomen, él me pasa el sensor y con el sensor y con esta imagen se va produciendo los daños que podría tener en algún órgano. Entonces, miren, ustedes que querían ser estudiantes de medicina, cómo la física, con esta física ya ustedes ya son médicos. Es una broma. Porque ustedes querían estudiar medicina, ¿no? O querían estudiar química, quieren estudiar medicina. Bueno, no plantea. Allá les iba a dibujar imagen, ¿no? ¿Qué tipo de interferencia es esa? Destructiva. 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 ¿Quién me dijo que era destructiva? Apellido, Yo, profesor. apellido, González Torres. ¿cuál? González Torres. González Torres, ya, para contar. Destructiva, ¿no? Porque esta de acá es constructiva. O sea, está superpuesta. No superpuestas. Esta es constructiva y esta es destructiva. Son tres tipos de destructiva. Esta es la onda normal, la onda lineal, y esta es la superposición. Esta es la onda lineal y esta es la onda que va construyendo. Esta es una onda que está en fase y esta está en una onda que se llama desfase. Esta en fase y esta en desfase. Allá, me faltó entonces demostrarles. Sí les demostré la represión de una onda, ¿no? Estudiantes. Entonces, la reflexión de una onda es cuando yo tengo un obstáculo que me impide seguir. Aquí yo tengo un obstáculo. Yo tengo una onda de pulso recto. Y regreso. Regreso. Entonces, aquí la onda incide y aquí
se refleja. Entonces yo digo que aquí hay, de acuerdo con esta terminación, ahora por aquí, incide, se refleja. Aquí está sonido normal. Aquí yo tengo una onda incidente y acá tengo una onda reflejada. Aquí observan ustedes los dos ángulos que se forman, ángulos de incidencia igual a ángulos reflejados. Y en una onda, cuando se refracta, la onda, y vemos cómo la onda se refracta. Cambia de dirección, ¿no? Esto lo voy a demostrar en la práctica. Una onda reflejada, refractada y una onda reflejada. También voy a demostrarles cuando se va construyendo la onda o cuando se va produciendo la diferencia de onda. ¿Y ven? Esta es una interferencia de onda. Ahí vemos los nodos aquí. Y los antinodos, ¿dónde están? Los antinodos. La unión de nodos me forma las líneas nodales. Y el otro fenómeno es la difracción de la onda. Para la difracción de la onda yo tengo onda de curso recto. Asimismo toca un obstáculo, pero este obstáculo tiene un orificio. Cuando ingresa por este orificio, ¿qué sucede? Que la onda en lugar de ser curso recto se vuelve circular. Y este es un fenómeno de difracción. Difracción. Porque se difracta al ingresar por un orificio de la onda. Cambia la forma de la onda. En este caso yo tengo una difracción de un solo orificio. Si yo tuviera de dos orificios, también se los voy a demostrar en el laboratorio. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Disculpe, una duda. Sobre la refracción y la reflexión. En la reflexión lo que ocurre con la onda es que simplemente cambia totalmente la dirección y no atraviesa el medio como tal, en el que se refracta, ¿verdad? Claro, Ya. esa. No. En la reflexión Sí. tengo un obstáculo. Si yo tengo mi curso recto, llega aquí, incide y luego se refleja. No atraviesa, se refleja. Incide y se refleja. En la refracción, mi medio es más denso, incide, ¿no? Y se refracta, sale por acá. Pero sale desviada, ¿no? De su trayectoria. Porque el medio es más denso, más grueso. ¿Está claro? Listo, gracias. Bien, ya nosotros ya habíamos estudiado los tipos de ondas longitudinales, ondas transversales, cómo se mueve la onda, el pulso, la vibración, etcétera, etcétera. Ya habíamos visto los fenómenos de las ondas, son reflexión, principio de superposición, interferencia, ondas estacionarias, refracción y difracción. Ya lo vimos no hace mucho.
Ya vimos que es una onda de interferencia constructiva, destructiva. Una onda estacionaria, ¿qué partes tiene? Tiene nodos y antinodos. Nodos y antinodos. Ya vimos la difracción de las ondas. Aquí, tenemos aquí un elemento difractor. Ondas rectas atraviesan el orificio y se convierten de otra manera. Y nos toca ver las ondas sonoras. Las ondas sonoras están por acá. Ya. Para estudiar las ondas sonoras, las ondas sonoras tiene que ver con la acústica, con el sonido. Entonces, los fenómenos sonoros están relacionados con las vibraciones de los cuerpos materiales. Ejemplo, cuando hablamos, tocamos un tambor, tocamos una trompeta, un violín. Ellos, a través de madera o un pedazo de madera o uno de metal, estos cuerpos vibran y emiten sonidos, ¿no? Que se van propagando hacia el infinito o hacia un medio material que puede ser un sólido, un líquido o gas, y cuya frecuencia está comprendida aproximadamente entre 20 y 20.000 Hz. Los seres humanos podemos escuchar desde 20 Hz, muy bien, hasta 65. Más allá de 65 ya nos comienza a doler el oído por la intensidad del sonido. Entonces, las ondas sonoras se dividen en infrasonido y ultrasonido. ¿Qué es un infrasonido? Es una onda longitudinal que se propaga con una frecuencia inferior a 20 Hz. Un ultrasonido es una frecuencia superior a los 20.000 Hz o 50.000 Hz. En ese espacio entre 20.000 a 50.000 Hz, el perro percibe la onda. A 120.000 Hz lo perciben los murciélagos. Y el sonar utiliza el ultrasonido. Y vemos ejemplos, un diapasón, cómo produce una onda longitudinal, una flauta, una voz alta, una voz, un violín, etc. Cómo produce un tipo de onda sonora acústica. Las ondas sonoras acústicas, ¿cómo las escuchamos? A través de la intensidad del sonido o la altura del sonido. Les aconsejo a estudiantes ahorita, eso hasta el viernes, en sus celulares, descargar la aplicación de el sonómetro. Me avisan cuando yo tenga descargado. Me enseñan la descarga, estudiantes. Ustedes que tienen teléfonos de alta gama, les descarga facilito. Yo en mi teléfono básico no lo descargo. ¿Ya lo tienen descargado? Sí, profe. A ver, enséñeme la descarga. Correcto. ¿Qué Me unidad? imagino que es esa. El sonómetro, me imagino. Ya, a ver, habla fuerte y ahí Un se... poco más alto ahí. Sí, ahí está subiendo. Ya, Bueno, ahí disminuye un poco. ya, Ajá. ajá, ya. ¿En qué unidades de medida está expresado eso? Debe. Ya. Desconozco qué significa debe, profe. Decibelios. Ya les voy a explicar eso. Decibelios.
A ver, la señorita González, ¿cuál de las dos González intervino en la clase? Bien. ¿González Torres o González Pilay? González Torres. Ah, ya, González Torres. Bien. A ver, estudiantes, demuéstrenme su sonómetro. Que la próxima semana, esta semana tenemos una práctica. Yo ya lo tengo, profesor. A ver, enséñemelo. Perfecto. Ujú. Gracias, señorita. Gracias. A ver, ¿quién más? Ya, Ya, profe. Hugo Morán. A ver, estudiante Rosales, no lo veo. No lo veo. Ya Rosales, gracias. A ver, ¿quién más? Ya González Pilay, gracias. Morán Reina, gracias. Ya Garzón Punguillo, gracias. Herrera León, González Torres, gracias. Hermenegildo, muy bien. Duret, García Segovia, gracias. Vanegas Ponce, Arias Navas. Y don Jason Smith. Y Herrera Lindado. Gracias. Bien, ya casi todos tienen los sonómetros. Lo importante, ya Mero Bravo, gracias. Lo importante es que, más que todos los líderes de los grupos, deben de tener esa aplicación porque vamos a hacer un trabajo el día viernes, un trabajo bien bonito. Vamos a escuchar una música y vamos a medir el sonido de un instrumental. Puede ser música rock, música de coro. Bueno, ahí vamos a ver cuál. ¿Ah? Entonces seguimos la clase. Seguimos. La intensidad del sonido. Veamos qué es esto de la intensidad del sonido. ¿Cómo vamos a medir la intensidad del sonido? Gracias a quién sabemos esta relación. Dice que es una propiedad del sonido que se relaciona con la energía de vibración de la fuente que emite la onda sonora. La cantidad de energía transportada por una onda es tanto mayor cuanto mayor sea la amplitud de la misma. La intensidad de un sonido es mayor cuando así lo es la amplitud de la onda sonora. La intensidad del sonido se mide en Bell, en honor a Alexander Graham Bell. Y un submúltiplo del Bell es el decibel, o decibelios. Y eso es igual a 0.1 Bell. Por eso que en los sonómetros ustedes tienen una unidad de medida menor, en este caso es decibelios. Veamos esas unidades de medidas de decibelios. Cuando un estudiante aquí prendía, el estudiante Coco, encendía y él estaba hablando, llegó a 75 decibelios. ¿Ya? Entonces, 75 decibelios en esta escala representa que es una música fuerte, teatro, grandes almacenes. Ahí nosotros escuchamos a 75 decibelios. 80 decibelios, escuchamos una música muy fuerte, o el trabajo de una imprenta, oficina ruidosa. A 90 decibelios comenzamos a escuchar ya sonidos mucho más graves, como por ejemplo una sierra circular. Las sierras circulares son de las sierras que están dejando las rejas, los cerrajeros. Esa es una sierra circular. Eso suena durísimo. Te puede dañar los oídos. Conversación imposible. 100 decibelios. 110 decibelios, 120. 110 decibelios, el paso de un tren por una estación. 120 decibelios, cuando pasa un avión cercano, como aquí por mi casa, pasan los aviones, ¿no? Ahí el umbral de dolor, a veces yo no puedo conversar, tengo que taparme los oídos, dependiendo del tipo de avión. Y con 0 decibelios, el umbral de audibilidad. Con 10 decibelios, el ruido de hojas. 20 decibelios, susurros. 30 decibelios, un campo, estando en un campo. 40 decibelios, una casa tranquila.
50 decibeles está cuando ya comienza a poner la música, el TikTok y esas que ustedes ya ponen. 60 decibelios, música ambiental, oficina, restaurante, etcétera, etcétera. ¿Se ven? La altura del sonido. La altura del sonido se caracteriza por la frecuencia de la onda sonora. Un sonido de pequeña frecuencia es grave o bajo, y un sonido de gran frecuencia es agudo o alto. Frecuencias desde de bajos. Tenemos 100 Hz hasta los 1200 Hz, que son los sopranos. Los hombres son bajos. En un coro, los hombres son bajos. Las mujeres son sopranos. También se pueden decir que son tenores, pero veamos cuándo es eso. La frecuencia de los bajos son 100 Hz y la frecuencia de los sopranos son 1200 Hz. Los bajos, voz grave masculina o voz menos grave masculina. La soprano, una voz aguda femenina, ¿no? Y ahí tenemos la diferenciación de la altura del sonido. También, en base a la intensidad del sonido, nosotros vamos a tener una formulita que vamos a encontrar la potencia del sonido. Eso se les explico el día viernes. Perdón, mañana, ¿no? Mañana que tengo clase con ustedes de práctica. Aquí Copo me hace acuerdo de eso, ¿no? Bien, estudiantes. Entonces, regresamos aquí a los movimientos ondulatorios. Vamos a calcular la rapidez de la onda. ¿De qué nos valemos? De una mesa que tiene a su vez un soporte, una polea. Aquí está la polea. Esta es una cuerda. Esta cuerda está vibrando, pero la cuerda debe estar sumamente en equilibrio. De esta cuerda la ponemos nosotros otro soporte que es para tensar la cuerda. ¿Se han visto ustedes las guitarras que cuando la tensan? Bueno, ese proceso de tensión es casi parecido al que nosotros vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, cuando ya hemos tensado la cuerda, en este caso de acero, hemos tensado la cuerda. Profesor, disculpe, Señor. es que se ve otra diapositiva. Allá. Ya, entonces estoy en otra diapositiva. Me comparto nuevamente. Gracias, estudiante. Ya. Entonces, yo tengo mi mesa de trabajo. En el laboratorio yo tengo una mesa de trabajo. Una llave. Una fuente de emisión de ondas. Una polea, ¿no? Esta es la cuerda que es hasta acá abajo. Y hasta acá abajo yo le ponía un soporte. El soporte le agregaba un peso, en este caso de 2 kilos, para tensar muy bien la cuerda. Una vez que la tenía tensada, le aplicaba un diapasón. ¿Sí? Ya vieron ustedes el diapasón, ¿no? Por aquí también tenía un diapasón. Bueno, un diapasón. Con el diapasón yo lo tocaba así con un martillo y producía una onda sonora que hacía que la cuerda vibre. Como no lo podía ver que vibre, le ponía un papelito chiquito a la cuerda para que vibre. El momento que dejaba caer el papel, esa significaba que era el espacio que recorría la onda. Entonces, vamos a calatizar con este ejercicio. Porque aquí ya comienzan los problemas. A ustedes les gusta hacer problemas, ¿no? Estudiantes. Entonces, miren, yo tengo una fuente. Una fuente que tiene una cuerda. Esta cuerda tiene a su vez una polea. Con esta cuerda que está aquí, tiene por aquí la polea baja, y yo le aplico aquí, a esta cuerda, una tensión.
En este caso le aplicaba 2 kilos. Para que vibre la cuerda, yo necesito de un diapasón que vibra a una frecuencia determinada. En este caso vibraba a 180 Hz. Vibraba. O vibraba esa frecuencia con un martillo, lo golpeaba y lo ponía aquí. Pero para saber que esto vibraba, le ponía un papelito, chiquito, un papelito pequeño. ¿Qué más me faltaba a mí? Me faltaba verificar el espacio que vibraba. Ya, entonces yo le ponía aquí una regla. Una regla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vibraba en un espacio. Porque esta cuerda tiene una masa determinada. Y de acuerdo a las masas, van vibrando en el espacio. O el sonido de esta frecuencia 180 Hz vibraba en un espacio determinado. A eso, ¿no? Un científico que investigó este fenómeno de la cuerda lo llamó densidad lineal. Que lo expresó como mu, una U griega, mu. Y mu es igual a la masa de la cuerda que vibra en una longitud determinada, en un espacio determinado. Por lo tanto, mu es igual a la masa sobre la longitud. Pero esta tensión, ¿de qué me sirve? La tensión me sirve para que vibre la cuerda. Al vibrar la cuerda en ese espacio, la tensión, entonces, tiene que ver en el problema. Aquí, en la rapidez de la onda, la tensión está clasificada con la letra F. F. F es la tensión de la cuerda. Ya, pero la velocidad, ¿dónde está? Ya, la velocidad es esta. Se dirige la cuerda de izquierda a derecha por la tensión que se ejerce y por la acústica que le produjo para que la cuerda vibre. Entonces, la tensión mu, entonces está expresada en kilogramos sobre metro. Y la tensión en newton. Estas son las unidades de medida. Por lo tanto, la velocidad de propagación de una cuerda es igual a la raíz cuadrada de la tensión sobre mu. Mu. Entonces, si yo quiero calcular la velocidad de la cuerda en base a estas variables, ¿cómo tendría? Pues aquí está el problema. Aquí mismo ya está hecho. Vamos al problema. Esto está por si acaso en el libro de Tippens. Paul Tippens, segunda edición. Aquí creo que saqué la página. No, no he sacado la página. Bueno. Aquí está el problema. Dice, la longitud de la cuerda es de 2 metros y su masa es 0.3 gramos. Calcule la rapidez del pulso transversal, o sea, la velocidad de la cuerda, si ésta se encuentra bajo una tensión de 20 newtons. ¿Qué es lo que tengo que calcular primero? La densidad lineal. Aquí es igual a la densidad lineal a la masa sobre la longitud. ¿Cuánto es mi masa? 0.3 gramos. Ya, pero la densidad lineal está expresada en kilogramos sobre metro. Entonces los gramos los tengo que transformar a metro. En este caso 0.3 por 10 a la menos 3 kilos. Dividido para la longitud. ¿Cuánto? 2 metros. Entonces divido lo uno para lo otro. Y eso es igual a 1.5 por 10 a la menos 4 kilogramos sobre metro. ¿Sí? Ahora voy a sustituir en mi fórmula de la velocidad, o el pulso transversal, ¿no? O la rapidez del pulso, es igual a la tensión sobre mu. ¿La tensión cuánto? 20 newtons. La densidad lineal, 1.5 por 10 a la menos 4 kilogramos sobre metro. El resultado, sacando la raíz cuadrada, 365 metros sobre segundo. ¿Ven? Ahí está, resuelto el problema.
acá tengo otro problema, donde ustedes, un estudiante me preguntaba sobre la frecuencia. Aquí está. Miren, un hertz es igual a un ciclo por segundo. Pues también yo puedo decir 1 sobre segundo. O segundo a la menor unidad. Un hertz. Porque vamos a aplicar la fórmula que está arriba, que es velocidad igual a longitud de onda sobre periodo. Y si sustituyo periodo por frecuencia, me quedará entonces que la velocidad es igual a la frecuencia por la longitud de onda. Veamos, aquí está el otro ejercicio. Un hombre se sienta a pescar en el borde de un muelle. Y cuenta las ondas de agua que golpean uno de los postes de soporte de la estructura. En un minuto cuenta 80 ondas. Si una cresta determinada recorre 12 metros en 8 segundos, ¿cuál es la longitud de onda? Si la cresta recorre 12 metros en 8 segundos. Entonces tengo que hacer una interpretación del recorrido de la cresta. Dice que son 12 metros en 8 segundos. ¿Ya? 12 metros en 8 segundos. Entonces lo uno tiene que ver con lo otro. A ver, lo uno, ¿qué sería? Es la distancia. Y lo otro el tiempo. Ya. Entonces yo tengo que emplear, buscar la velocidad para eso. Y la velocidad es igual a x sobre t minúsculo. Que está aquí abajo. Pero eso no es lo primero. Lo primero es determinar que las 80 ondas lo hacen en un minuto, o sea, en 60 segundos. ¿Cómo viajan? 80 ondas en 60 segundos. ¿Cuánto es mi frecuencia? 1,33 Hz. Pero también dice que cada cresta recorre 12 metros en un espacio, ¿no? En una distancia. Entonces tengo que calcular la velocidad. 12 metros para 8 segundos, 1,30 metros sobre segundo. Por lo tanto, ahora si calculo la longitud de onda, que es la distancia, es igual a la velocidad sobre la frecuencia. Con los datos que tengo, velocidad tanto y frecuencia tanto, mi longitud es 1,13 metros. ¿Listo? Y he calculado que la onda en llegar, la cresta en llegar, la onda en llegar a los postes, en esas 80 ondas es de 1,13 metros. Hasta ahí la clase de hoy, estudiantes. ¿Preguntas al respecto de esta clase, estudiantes? ¿Ninguna? ¿Está todo claro? Les aconsejo que lean un libro de Alvarenga y de Paul Tippens. Lean, no se lo aprendan de memoria. Aprenderse de memoria no es tan fácil. Observen, a ver, pueden abrir el libro de, bueno, ya no, porque ya no tenemos tiempo. En la página 727 del libro de Alvarenga, pueden leer el ejemplo que habla de la placa vibrante armadura de un timbre eléctrico. Está unido por su extremo libre a una cuerda estirada. Al sonar la campanilla, la placa empieza a vibrar a razón de 10 oscilaciones por segundo, dando lugar a una onda que se propaga en la cuerda con una velocidad de 5 metros por segundo. Pregunta A. ¿Cuánto tiempo tarda la onda en llegar al punto P, situado a una distancia de 10 metros de la lámina? Entonces, distancia igual a la velocidad por tiempo. Pero yo necesito calcular el tiempo. La distancia es 10 metros. ¿Sí? Es 10, ¿no? 10 metros de la lámina. Y la velocidad, 5 metros por segundo. El tiempo, por lo tanto, es 2 segundos. Entonces, en base a este problema, tienen que hacer ejercicio, ¿no? De entrenamiento. Ojo. El ejercicio 7 de la página
728. El ejercicio 7, la página 728. El día de mañana hacemos este ejercicio, lo desarrollamos y ahí empezamos las próximas semanas a entregar tareas de ejercicio. Bien. ¿Encima de la lista?